¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo estudio de la palabra del Señor, ahora en el libro de Daniel. Gracias por acompañarnos y quiero dar la bienvenida a nuestros acompañantes. Se encuentra con nosotros hermano Alejandro Arené. Bienvenido, hermano Alejandro. Gracias y bueno, compartir la palabra del Señor en este nuevo estudio que trata acerca de las profecías. Yo creo que vamos a estar disfrutando mucho todo este trimestre. Amén, que así sea. También nos acompaña nuestro hermano Moisés Terán. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, Miguel. Siento que es un gran honor para mí compartir la mesa contigo, con el hermano Alejandro. Y creo que es un trimestre donde vamos a tener un plato fuerte en la palabra de Dios. Y todos los que tienen hambre y sed por encontrar en la palabra de Dios su justicia, su luz, su verdad, tendremos en el libro de Daniel un gran plato rico en el que podemos investigar y ser alimentados. Amén. ¿Qué les parece si antes de estudiar las bases de todo nuestro estudio, el día de hoy, hacemos una oración? Hermano Alejandro nos dirige. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, nuevamente acudimos hasta tu trono de gracia en busca de sabiduría. Tú eres el único que puede darnos, Señor, todo lo que necesitamos. En virtud de los méritos de tu Hijo bien amado, tú nos puedes escuchar, aceptar en esa obediencia y perdonar de nuestros pecados y faltas. Dirijas todo lo que vamos a escudriñar hoy. Tu Santo Espíritu en esta oportunidad sea el Maestro y también dirigente en todos los hogares que puedan escucharnos. Te agradecemos y te pedimos estos favores en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Nos dice Hechos 8:30, y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Muy interesante, leer y entender es el título de nuestro estudio. Recordamos que nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, tiene como origen, ¿recuerdan? Daniel. Justamente en Daniel es el origen de nuestra iglesia. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Elena White nos habla acerca del libro de Daniel y ella nos recomienda lo siguiente: leed el libro de Daniel, recordar punto por punto la historia de los reinos que allí se presentan. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y de Kel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Por eso es que estamos aquí sentados para estudiar el libro de Daniel. Moisés, ¿qué significa para ti el libro de Daniel? Mucho, porque en la profecía, especialmente en el libro de Daniel, pero a lo largo de la escritura, las profecías no solamente tienen la finalidad de informarnos, sino que nos muestra de dónde venimos, nos permite ubicarnos en qué momento nos encontramos en el desarrollo de los eventos y nos permite también proyectar o saber hacia dónde vamos. Entonces,
En el libro de Daniel, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros grandes profecías que abarcan periodos enormes de tiempo, la sucesión de varios reinos y finalmente la institución del reino de Dios. Y aparte de toda la información que yo puedo tener a través de la historia, cómo efectivamente se fueron levantando y cayendo los imperios, la pregunta más importante para mí es si formaré parte del reino del Mesías que se establecerá para siempre. ¿Cómo me encuentro frente a la piedra? ¿Puedo ser destrozado al igual que los metales de la roca, de la imagen? ¿O puedo ser parte de ese pueblo bienaventurado que estará con su rey para siempre? Entonces, en realidad el libro de Daniel para nosotros significa muchísimo, porque tiene que ver con nuestra salvación y con nuestro estado actual. Amén. Hermano Alejandro, ¿qué significa para usted? Ya de hecho el nombre mismo de Daniel, Dan, que significa juicio, el de Elohim, que significa Dios, o sea, Dios es mi juez, tiene una implicación muy importante como pueblo, porque nos muestra de muchas maneras cómo es que Dios va a tratar con una restauración, y una restauración de todo lo que se había deshecho por causa del pecado. Es una explicación muy esperanzadora acerca de lo que Dios quiere hacer y cómo va a mostrarnos paulatinamente en los eventos proféticos, cronológicos, de una manera muy secuencial, estructurada, completa y clara de lo que va a ser, como un plan. Amén. Entonces es un bosquejo muy importante como pueblo, como personas individuales, que nos muestra todo lo que Dios va a hacer por cada uno de nosotros. Amén. ¿Y cuál es el centro del libro? Así como toda la Escritura. Cristo Jesús. Amén. En el libro de Daniel consta con varios capítulos, ¿cierto? Si no mal recuerdo, son 12 capítulos. 12. Pero ahí cuenta con una estructura especial. Hermano Alejandro, ¿quiere comentarnos un poco acerca de la estructura literaria del libro? Tiene una secuencia muy interesante. En los primeros 4 versículos podemos entender, si es que vamos al libro de Daniel, capítulo 1, los primeros 4 nos muestra una estructura especialmente como una llave para poder entender y abrir todo lo que va a involucrar los siguientes 12 capítulos. Siguiendo la lectura, dice así en la palabra de Dios: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entendiendo este primer verso, nada más que hemos leído, o sea, nos va a dar un contexto para poder entender todo lo demás. Y una de las palabras que se repite, dice aquí, reinado. Habla de un reinado que es a nivel de la nación de Judá, y habla de un reinado pues que es del rey Nabucodonosor, es decir, Babilonia. Y en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 24, los versos 10 y 11, dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Es decir, que está mostrando un reino, por eso es la palabra reino, que al principio estaba en la nación de Judá, pero que después vino Nabucodonosor y se trasladó, es decir, fue traspuesto a otro lugar, es decir, a Babilonia. Vamos a encontrar de que el reinado estaba en la casa de Judá, fue traspuesto a Babilonia, y encontramos una línea profética ahí. ¿Dónde vamos a encontrar una restauración de este reino? En el libro de Daniel, capítulo número 2, cuando nos empieza a mostrar una imagen y al final habla del reino de la piedra, que va a ser un reino perdurable, una restauración. Luego, siguiendo la lectura, en el verso número 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá.
Cada reino tiene un rey. Y en esta parte, pues en el libro de Génesis 49:10 vemos de que Dios había dejado una promesa. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Dice así la palabra de Dios. Pero en Ezequiel 21:25 dice, por causa del pecado, dice, tú profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, ya el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. La tiara es una corona y fue traspuesto también el rey, es decir, el rey fue destronado y cautivo. Vemos una segunda línea profética donde va a ser restaurado el rey. ¿Quién es el rey? Es Cristo. Daniel capítulo número 7. Amén. Luego encontramos, para ir digamos, avanzando un poquito en esta estructura, en el verso número 2 todavía continúa hablando la palabra del Señor y dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, está hablando de esos utensilios de la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Siempre que habla de eso es el santuario, el tabernáculo, el templo, casa de oración, casa de Jehová, son sinónimos. Y en este libro de 2 de Crónicas 5:1, pues habla de todo lo que había acabado de hacer Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón las cosas de David su padre, que había dedicado, y puso la plata, el oro, los utensilios, y dice en los tesoros de la casa de Dios. Pero vemos de que cuando Nabucodonosor viene en esta primera ocasión, cuando fue el año primero del rey, así empieza diciendo, era el año tercero de Joacim, pero dice que era el año primero de Nabucodonosor. Dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Segunda de Reyes 24:13. Y ahí cerquita, en Segunda de Reyes 25:8-9, era el año 19 de Nabucodonosor, dice, quemó la casa de Jehová. Es decir, vemos de que cómo quedó el santuario, por un lado saqueado, y por el otro lado quemado. Ahora, hay una línea profética aquí, la tercera. El santuario terrenal, bueno, en ese entonces fue el que saqueado y destruido, pero está hablando de una restauración de la casa de Dios. No de un santuario en la tierra, sino del verdadero, que es el santuario celestial. Y ese es Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Muy interesante. ¿No? Que es una línea profética también, hablando de la tercera. ¿Cuántas son? Y una más, ¿no? 4. Y una más. Quisiera que después usted nos las repitiera de forma general. Sí, y la última, que en este mismo texto dice en el verso 3 y 4 de Daniel capítulo 1, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En la palabra del Señor dice en 2 de Reyes 24:14-16, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes. Hasta 10,000 cautivos, a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. El pueblo cautivo, que supuestamente estaba libre, pues llevado a Babilonia. Una cuarta línea profética que habla de una restauración del pueblo,
Daniel capítulo 10, 11 y 12. Y 12. Entonces, ¿cuáles son las 4 líneas? Las 4 líneas proféticas. 1, la restauración del reino, Daniel capítulo número 2. La restauración del rey, Daniel capítulo 7. La restauración del santuario, que implica todos sus servicios, hablando del celestial, ¿no? No de un rey terrenal, sino que es Cristo el rey, no hablando de un reinado en este mundo, sino hablando del reino de Dios. Amén. Y la última, Los súbditos. los súbditos, el pueblo, Amén. que no es Israel en la carne, sino es Israel espiritual. Amén. Dentro del libro de Daniel, además de las profecías cortas o largas, aparecen historias. Efectivamente. Hermano Moisés. Sí, sobre la estructura un poco del libro, añadirle que está bosquejado de la siguiente manera. En el capítulo 2 está la visión de los 4 reinos y la instauración del reino de Dios. Luego está el Señor como soberano en la liberación de los compañeros de Daniel. Luego está el juicio de Dios sobre Nabucodonosor, el juicio de Dios sobre Belsasar en el capítulo 5. El Señor libera a Daniel del foso de los leones y finalmente una vez más la visión de los reinos. Entonces nosotros tenemos en el capítulo 2 tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino de Dios instaurado por la piedra. En el capítulo 7 una vez más aparecen los mismos con otras figuras, porque el Señor usa un principio de repetición para que en nosotros pueda estar bien grabada la lección. Así que aparecen los mismos reinos y luego aparece el juicio de Dios para calificar a los súbditos de su reino. En el capítulo 8 y 9 una vez más aparecen los mismos reinos, pero aparece una vez más otro detalle acerca de la purificación del templo, donde Dios está juzgando y purificando a su pueblo, la línea profética de la restauración del pueblo y del templo. Y en el capítulo 12 finalmente, después de mencionar una vez más, se levanta Miguel. Entonces, en toda la estructura del libro nosotros tenemos algo, además de las profecías, es una gran esperanza de que Dios está al control y de que finalmente, a pesar de las vicisitudes las que el pueblo ha pasado, el Señor en su bondad restaurará todas las cosas. Amén. Ese es el objetivo, ¿no? Restauración del reino de Dios y de Cristo y de sus súbditos. Dentro del libro de Daniel también encontramos los principios de interpretación profética historicista, ¿cierto? Efectivamente. ¿Podrías mencionar algo, hermano Alejandro? Encontramos distintas, hablando, digamos, en el campo teológico, ¿no? Tiene su forma de interpretación, hablando de una parte preterista, como que principalmente todo lo ocurrido en este libro pues es algo en el pasado y que no va a pasar, no va a volver a suceder. Una forma de interpretarse. Hay otra que le habla, bueno, todo esto que estamos analizando no ha sucedido y que es algo que va a suceder en el futuro, que es una interpretación futurista. Y hay otra que es una de carácter idealista, es decir, es muy espiritual esto, o sea que en un sentido no es literal, sino es más que todo en ese campo, digamos, de lo espiritual. Y el otro es lo que nosotros, bueno, como que sí ha funcionado mucho mejor, y es decir, se encuentra la verdad hablando de una interpretación de manera historicista, ¿no? Es decir, va acompañada de los eventos sucedidos reales en la historia, ¿no? Cómo va sucediendo de una manera cronológica y nos muestra pues todo lo que sucede en todos los pasajes de las Escrituras. Uno de los ejemplos que estamos viendo en el capítulo 2 habla de una imagen y donde le dice, tú eres esa cabeza de oro, hablando de Babilonia. Entonces está hablando de uno de los poderes a nivel mundial en esta tierra, ¿no? Y pues mientras va desarrollándose en los diferentes capítulos, como nuestro hermano mencionó, un paralelismo, va identificando en el capítulo 8, por ejemplo, va identificando a los medos y persas, y va identificando
los demás reinos, romanos, los griegos, los romanos, y es algo que pues sí funciona, ¿no? Sí funciona para poder entender este libro. Y el fin es la restauración de la roca, el reino de la roca, y que va a funcionar, ¿cierto? Algunos más principios, hermano Moisés. Sí, efectivamente, debemos tener en cuenta que en la Edad Media, cuando se levantó la Reforma Protestante, y ellos, inspirados en el libro de Daniel y otras profecías apocalípticas, identificaron los poderes opresores que tenían en ese momento sobre ellos. Llegaron a la conclusión, por ejemplo, Martín Lutero decía: estoy convencido que el papado es el anticristo. Entonces se levantó un movimiento que se llamó la Contrarreforma, que son los padres de estos dos principios falsos de interpretación profética. El uno es el preterismo, es decir, el cuerno pequeño, el poder opresor. Entonces es cualquiera en el pasado. Así que pudo ser Nerón, pudo ser alguno de esos opresores, Adolfo Hitler. Es decir, yo he escuchado un montón de aplicaciones porque es cualquiera en el pasado. Es ambiguo Antíoco Epífanes. Es decir, es ambiguo eso. Entonces, como que, esto de que se aplica a la Iglesia Católica, esto es algo que es exagerado porque es en el pasado. El otro punto es en el futuro. Entonces, tampoco podría ser la Iglesia, tampoco podría ser el papado, porque es alguien que vendrá, es una incógnita, es alguien que no se sabe de dónde viene y que no se puede aplicar a ninguno de los poderes actuales. Y lamentablemente en ese punto se encuentra ahora gran parte del protestantismo. Y el otro es, bueno, el hermano nos decía muy acertadamente, es más de índole idealista, donde todo es espiritual, son figuras, símbolos. En realidad no está tratando de decir lo que ahí dice, sino que es algo espiritual, que tiene lecciones espirituales, etc. Pero nosotros hemos visto que la mejor forma, la forma bíblica y la forma que nuestra iglesia ha tenido desde su nacimiento es el historicismo, donde podemos ver por los cumplimientos de la historia que el Señor tiene el control y que su palabra es segura, es verdadera, porque podemos comparar lo que allí se nos menciona con lo que la historia puede registrar. Amén. Bueno, para finalizar, una pregunta. ¿Qué importancia tiene el libro de Daniel para nuestros días? Ya hablamos de los principios y que en la historia se cumplió, se está cumpliendo, pero se cumplirá. Hoy en día, ¿cuál es la importancia de estudiar y entender, leer y entender el libro de Daniel? Principalmente nos muestra en qué punto de la historia de la humanidad nos encontramos. Y al mostrarnos el momento, pues de alguna manera el Señor nos dice las decisiones por las cuales nosotros debemos tomar. Es decir, un juicio que está muy próximo y cuál va a ser la preparación que nosotros debemos tener para no tenerle miedo. Uno, porque cuando Dios habla de que hay un hombre de lino fino por delante, es hablando de Cristo, nuestro sumo sacerdote, el que tiene su justicia, la sangre, el que tiene la intercesión frente a Dios Padre y la confianza en la cual nosotros debemos depositar en Él. Entonces nos muestra de una manera nuestra preparación que debemos tener. Y porque dice que un día van a ser purificados los registros del cielo, borrados los pecados de lo que está, de los registros de las cosas, de nuestros pecados perdonados, y cómo necesitamos nosotros hoy un tiempo de preparación y de lo que se va a anunciar al mundo, de lo que está por venir. Entonces es algo muy importante como pueblo, porque esta visión principalmente del santuario, pues es una característica que no está dado a todos, es decir, solamente al último pueblo que va a vivir sobre este planeta Tierra. Y Dios quiere que nosotros podamos anunciarlo estando preparados todos los días, ¿no? Porque es algo que va a suceder. Amén. Es algo, Amén. Entonces, muy importante, ¿no? Amén, sí. En ocasión de la muerte de Jesús, sus discípulos quedaron extremadamente chasqueados. Inclusive estaban ocultos
también preservando su vida, según ellos estaban. Y el domingo de la resurrección, cuando se encontraron con Jesús, Él hizo un recorrido a través de la historia y la profecía para mostrarles que todo lo que había ocurrido hasta ese momento el Señor lo había predicho por boca de sus profetas. Y entendieron todo lo que había pasado, entendieron el momento en el que estaban viviendo. Esto lo podemos encontrar en Lucas 24. Y cuando ellos entendieron lo que estaban ocurriendo a la luz de las profecías, dice el libro de Lucas, el capítulo 24, a partir del versículo 44, que ellos salieron a proclamar el mensaje de la verdad presente para ellos en ese momento. Es decir, la acción de ellos vino como resultado de la comprensión de las profecías. Y dice aquí la palabra de Dios, para concluir, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora escuchen el resultado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, el objetivo. ¿Por qué nos interesa? Porque a la luz de la comprensión del momento en el cual vivimos, nosotros podemos tener un reavivamiento y una reforma, y Jesús puede nacer en nuestros corazones siempre que nosotros seamos conscientes que está por establecerse el reino de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Alejandro. Muchas gracias, Moisés Terán, por esta reflexión sobre el libro, una introducción al libro de Daniel. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta introducción del estudio de Daniel. Y quiero terminar leyendo uno de los últimos textos del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Esta es la invitación del Señor para ti, para que leas y entiendas. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.